minimalista, algo que vaya conmigo, no creo que soy tanto así de fondos verdes y eso. Entonces, este es el título que yo le puse a este mensaje y es Aún no llegas al final. Y cuando estaba estudiando, después de que el pastor Arnaldo me puso de nervios ese día que me dijo te voy a poner tal día, me puse a leer y esto, sacó este versículo y lo quise relacionar también porque la próxima semana la iglesia cumple 8 años. Entonces el Señor ahí empieza a tratar conmigo en esos momentos de privacidad, de devocional en la mañana, así con un cafecito bien rico. Y el Señor me empieza a traer esto a la mente. Y eso es lo que quiero compartirte el día de hoy, que aún no llegamos al final. Y me encanta porque es un mensaje que puede aplicar desde si vienes por primera vez, si vienes buscando un cambio en tu vida, si vienes porque te invitaron, o vienes a la fuerza, o vienes, llegaste solo, no sé. Hoy te quiero decir que si estás en este lugar es porque no has llegado al final. Y aplica para los pastores. Si ya la iglesia va a cumplir 8 años, tenemos un sonido bien suave, unas cantantes bien fregonas, tenemos músicos más o menos, pero ahí le echan ganas, me incluyo, y ya viene gente y a veces se llenan las sillas y a veces no, y están las cámaras ahí para la transmisión y todo, pero el Señor hoy quiere también recordarle a los pastores que no es el final, que no han llegado al final de lo que Él tiene para sus vidas. Y lo que leíamos ahorita, quiero más o menos ponerte en contexto qué es lo que está pasando. No te voy a leer así del contexto histórico de Efesios y esto y no, te voy a leer qué está pasando en la vida de Pablo en ese momento. A lo mejor tú ya sabes qué pasa en la vida de Pablo y creo que él tiene un común denominador que todos sabemos y que espero que nadie aquí tenga ese común denominador que caracteriza a Pablo, y es que siempre estaba en la cárcel. Yo he escuchado muchas predicaciones y vi Pablo que estaba en la cárcel. Ahorita el pastor ministraba un poco y cuando Pablo estaba en la cárcel y decía esto. Entonces en esta ocasión pues está escribiendo desde la cárcel. Y cuando me puse a estudiar eso dije, órale, está en la cárcel. ¿Cómo es? ¿Qué está pasando? ¿Qué onda? Y platicaba con mi esposa y me decía, órale, no sabía tampoco eso. Pues en esta ocasión Pablo está en un arresto en casa, está como en un arresto domiciliario. ¿Sabes? Te quiero más o menos poner en ese contexto que el arresto domiciliario era un pre a algo que iba a suceder. El arresto domiciliario era como un proceso pues judicial, no sé si llamarlo así, que tenían que pasar todos los ciudadanos romanos antes de algo. ¿Y qué era ese después? ¿Era su sentencia? ¿Era su libertad? ¿O era su pena de muerte? Entonces en esa situación estaba Pablo en ese momento. También veía que había, aunque él estaba en su casa, tenía un guardia que lo estaba ahí vigilando. Y ahí investigando un poquito dije, órale, pues ¿a poco el guardia estará siempre con él ahí pegado? Al menos yo pues trabajo con mi esposa, trabajo fuera de la casa con mi esposa, trabajamos en la casa juntos, todo lo hacemos juntos 24/7 y llega un punto en el que digo, súbete, déjame subo ahí al cuarto y acondiciono un cuarto en la casa oscuro y me meto ahí, y a veces estoy en la compu y a veces me pongo ahí a jugar al Switch y hago miles de cosas, pero le digo, oye, que a veces pesado es estar con una persona todo el día, por más que ames a esa persona. ¿Cuánto más pesado creo yo que ha de ser de alguien que te están forzando a tener que cuidar a una persona? Debió haber sido, ¿no? Para esos guardias. Pues no era así, porque dice que cada 6 horas cambiaba de guardia, pero lo incómodo era que la persona que estaba cuidando a Pablo tenía que estar encadenado a Pablo. Pablo tenía que estar encadenado ahí al guardia. Entonces no me quiero imaginar qué incómodo era tanto para el guardia que lo estaba cuidando como para Pablo. Me imagino a Pablo que hacía sus viajes ahí misioneros para predicar y todo eso, y me lo imagino en esa situación ahí encadenado, que ni siquiera podía ir libremente, yo creo, al baño. Y digo, qué incómodo tanto para Pablo y tanto para el guardia, ¿no? De hecho hay una experiencia por ahí, una anécdota muy suave de un viaje misionero. Yo espero que los viajes misioneros que Pablo hacía no le dieran de comer ahí toda la semana discada congelada, porque no me quiero imaginar qué incómodo era
para el guardia tener que aguantar ahí pues esos olores que no le aguantaron a cierto amigo después de un viaje misionero, ¿no? Entonces esa era la situación en la que Pablo se encontraba pues en ese momento, y yo más o menos lo transporté a mi vida personal y a la vida de ustedes, aunque no los conozco a muchos, pero la vida de ustedes. ¿Y qué es lo más cerca que yo he estado de un arresto en casa, un arresto domiciliario por la pandemia? Hace unos años nos encerraron a todos. Me acuerdo que al inicio cuando dijeron de que no, pues ya van a cerrar trabajos, escuelas, todo, la familia de mi esposa entró en pánico. Todavía no era mi esposa, era mi novia. Compraron un costalón de frijoles y se fueron allá a los recónditos de la sierra con los abuelos de mi esposa. Y me acuerdo que mi esposa me escribía y me decía: ¿cómo tengo envidia de que no puedo estar ahí contigo? Y allá es un paraíso, te lo recomiendo. No le estoy dando publicidad, no creo que porque están ahí las cámaras le estoy dando publicidad, pero cuando pueda visité a las cabañas de los manzanos. Entonces me decía: oye, pues extraño estar allá con ustedes. Y luego de repente pues ahí, como todos buenos cristianos, empezamos a romper un poquito las reglas y nos reuníamos aquí. De hecho fue la primera vez que estuvimos en este lugar. Nos reuníamos 2, 3 personas ahí para hacer las transmisiones con el calorón, aquí toda la tierra, y aquí estábamos. Y mi esposa me decía: oye, pues no me decía te extraño, me decía: extraño estar ahí en la iglesia, extraño ahí estar con ustedes, no quiero estar aquí encerrada, ya no aguanto estar aquí encerrada. Entonces creo que eso es lo más cercano a lo que hemos estado, un arresto domiciliario. ¿Y por qué es lo más cercano? Porque Pablo, estando en esta condición, él podía predicar, él podía escribir, él podía recibir visitas, pero no era libre. Podía hacer todo, pero no tenía la libertad. Él estaba ahí encerrado, tal vez en 4 paredes. No sé cómo eran las casas en ese entonces, pero pues yo me imagino que era algo así, tipo como donde vivíamos hace un tiempo mi esposa y yo, con las paredes así de gruesototas y que hacía a veces un calorón. Entonces yo supongo que era algo similar. Y era lo mismo que nos pasaba a todos nosotros en la pandemia. Yo recuerdo que tenía internet, tenía la tele, tenía las redes sociales, tenía un videojuego, tenía comida en la casa, tenía chef en la casa, porque mi mamá en ese entonces pues ahí no trabajaba. Tenía todo, pero no tenía lo más importante, que era esa libertad, incluso de poder estar aquí reunido en la iglesia. Entonces esa es la situación que está viviendo Pablo en ese momento. Y sabes, algo que me asombra demasiado y que a mí me hubiera encantado ver en ese momento de pandemia, es lo que ve Pablo en esa situación. Y es que él no está viendo ese entorno que lo está rodeando a él. Él no está viendo que está encadenado, él no está viendo que tiene que ir acompañado al baño. Otra cosa es que el gobierno romano no suplía la comida que los detenidos ahí consumían, sino que él tenía que depender de lo que le llevaban. Entonces todo eso estaba pasando y él no veía que a lo mejor hoy, pues no sé si era su amigo o no, pero si alguien le llevaba burritos de frijoles, pues yo creo que no lo quería tanto. Pero él no estaba viendo eso. Él estaba viendo más allá, él estaba viendo lo que seguía. Él no estaba viendo las limitaciones actuales que él tenía, él no estaba viendo que estaba encerrado, él no estaba viendo que estaba atado. Él estaba creyendo en un Dios que le decía esto: aún no has llegado al final. Porque sabemos que, ya eso no lo voy a tocar, pero pues te voy a spoilear, pero quiero que lo leas cuando llegues a tu casa. Después de esto pues lo que sigue es que lo liberan, ¿no? Pero él estaba viendo esta parte, no estaba viendo sus limitaciones, estaba viendo lo que Dios tenía más allá de las 4 barrotes, o no sé cómo estaba ahí, de las 4 paredes que él tenía ahí. Y antes de pasar al primer punto, quiero contarte una historia de una persona que no viene en la Biblia y que tal vez conoces y tal vez no. Y si me ves tomando poquita agua, es que se te empieza a poner todo masudo a la boca. Entonces voy a tratar de que no me pase eso. Y esta historia comienza con un niño de 5 años. Y a la vez, ¿quiénes tienen algún niño que tenga 5 años? ¿Nadie? 5 años, Pablo, ¿verdad?
Samuel. Pablo Samuel. Samuel. Pues imagínense Samuel, todos lo conocemos, ¿no? Entonces, esta historia comienza con un niño de 5 años y que a la edad de 5 años lo empiezan a ver y era un prodigio para la música. Era un prodigio para tocar el piano, como nuestro tecladista. Era un prodigio, perdón, para tocar el violín y era un prodigio para la composición. Desde los 5 años ya sabía eso. A la edad de 7 años dio su primer concierto frente al público. Yo me acuerdo que yo toqué más grandecito de 7 años y yo estaba súper nervioso, pero él como era un prodigio, pues yo creo que fue fácil, ¿no? Dio su primer concierto frente al público a la edad de 7 años y la gente, ¿qué cree que decía? No, pues este niño tiene un futuro grande en la música. Este niño va a ser grande. Este niño es un genio, es brillante para esto que hace. Y sí es cierto, en efecto, cuando creció, se convirtió en un músico muy, muy, muy reconocido. A los 20 años estaba ya él en una ciudad grande. Ahorita en la dominical eso nos decían, es como si buscaras irte a un lugar grande, pues los músicos eso hacen. Yo más o menos cuando leía la historia, algo así lo relacionaba como las personas que viven con mi esposa es de la sierra, entonces los que viven allá en Quiril, San Juanito, Náhuac, las orillas, pues vienen aquí a Chihuahua a estudiar, ¿no? Porque hay más oportunidades. Entonces era algo así, él se va a una ciudad grande y pues a la edad de 20 años ya era un gran artista en esa ciudad grande y sus amigos eran los mejores músicos de ahí, de la ciudad, los mejores artistas, y todo parecía que su carrera, que su futuro era, que él parecía que era imparable, que su futuro, en serio, que no iba a haber un final para él. Parecía que cada vez él tenía algo nuevo y algo más grande. Pero un día, si ya se sabe la historia, ¿qué cree que pasó? Acuérdese que él tenía más o menos 20 años, por ahí como los jóvenes de aquí de la iglesia. Pues más o menos como a esa edad, yo creo 21 años, 22 años. Él un día se levanta y me sentí identificado como el día de hoy. Yo batallo mucho con mis oídos y mi esposa siempre me dice, oye, pues vamos a checarte, y nunca vamos, pero siempre batallo. Y algo que me daba risa es que él empezó a escuchar un zumbido, y eso que no ensayaba con los monitores de aquí de la iglesia. Era músico, pero no se ponía los monitores de aquí de la iglesia, que son los que terminamos nosotros con los zumbidos ahí en los oídos. Pero un día se levanta y está escuchando un zumbido. ¿Y qué cree usted que pasó por la mente de ese músico? Como ese gran músico que viene acá llegando. Yo creo, y lo dice la historia, y que lo primero que pasó por su mente es que todo había terminado. Esa limitación que él empezó a sentir, ese zumbido, que poco a poco su audición se iba desapareciendo cada vez. Él empezó yo creo que tal vez todos los días amanecía deprimido, todos los días amanecía sin ganas de despertar. Pero leyendo la historia me doy cuenta de que cuando él empieza a pasar este problema, fue cuando dice su historia, su biografía, que compuso sus sinfonías más grandes que hasta el día de hoy se escuchan. Aún teniendo esa complicación, él compuso las rapsodias que hasta el día de hoy en la música clásica son las más famosas y más tocadas, que se hacen tributos, que se escuchan en películas, que se escuchan en todos lados. Y cuando avanza un poquito más su vida, como a los 26 años, dice la historia que él pierde completamente su audición. De hecho, escribe ahí una carta que tiene un nombre, la carta donde él dice pues que ya no quiere vivir y todo eso, ¿no? Que creo que pues tal vez para la condición que él estaba pasando, algunos podrían pensar que es válido, pero él no se daba cuenta de todo lo que estaba pasando en su alrededor y de que su música era cada vez más conocida. Pasa el tiempo y el día del estreno de su sinfonía más conocida, porque vamos a recordar que él ya era famoso y cada vez era más famoso, aún que estaba pasando este problema, él tiene
su sinfonía, su concierto, y cuando termina el concierto toda la gente se para y aplauden y lo ovacionan y gritan su nombre ¿Y qué cree que él estaba haciendo? Estaba pues hacia el otro lado porque él no escuchaba a la gente. Entonces una de las cantantes que estaba ahí ese día lo agarra, lo voltea, y no me quiero imaginar como músico que es que se siente que las personas estén gritando tu nombre y cantando tus canciones y todo eso. Pues esta fue más o menos la historia de un hombre que se llama Beethoven, ¿no? Y me gustó mucho la historia porque en ocasiones así estamos nosotros, vemos limitaciones actuales, tal vez puede ser una enfermedad, tal vez puede ser un problema financiero, tal vez puede ser un problema de amor, tal vez puede ser un problema del que te estés imaginando, pero no nos damos cuenta que no hemos llegado al final. No nos hemos dado cuenta que tenemos un Dios que está ahí disponible y está esperando a que tú reconozcas, como Pablo lo hace, que no ve sus limitaciones, sino que está viendo al Dios grande, que está viendo al Dios poderoso, que Él no está sufriendo. Tal vez sí está sufriendo, pero Él no está haciéndose el sufrido y diciendo: pobre de mí, estoy aquí encerrado, estoy enfermo, estoy pasando esto, tengo muchas deudas y todo. Y sí, es inevitable que pase eso en tu vida, pero hoy quiero que sepas que tenemos un Dios que está esperando cambiar el rumbo de tu vida. Hoy tenemos un Dios que está esperando a que tú des ese primer paso para cambiar lo que sigue para tu vida. Quizás tú hoy piensas que ya llegaste a tu límite, quizás piensas que ya no tienes fuerzas, quizás piensas que tienes un talento y que ya no hay más. A lo mejor piensas que tu salud, si estás enfermo, piensas que ya es tu final. Ya el doctor ya no me puede dar otra solución a esto que estoy pasando. Tal vez tienes problemas en tu familia y tal vez piensas que ya es lo último, ya tu familia ya no va a existir. Pero Dios hoy quiere recordarte que Él puede hacer cosas más abundantes y más grandes que las que tú te hayas imaginado. Hoy el Señor quiere recordarte que cuando tú ves un límite, Él apenas está empezando a trabajar. Que cuando tú estás viendo una limitación, que cuando tú estás viendo un tope, una pared grandotota, ahí atrasito, es más, no atrasito, ahí enseguida de ti, ahí está el Señor empezando a trabajar en lo que Él quiere lograr en tu vida. Él está esperando que tú le creas, porque no sé si sabías, pero Él ya implantó un propósito en ti. Dice que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conoce. Yo creo firmemente en que desde antes que tú estuvieras en este mundo, Él ya había implantado un propósito en tu vida. Él ya conoce lo que te va a pasar. Claro que nosotros a veces hacemos todo lo contrario y nos vamos hacia el otro lado, pero el Señor tiene un futuro muy prometedor para todos nosotros. Y hoy quiero decirte que tus límites, que mis límites, no son ningún problema para Dios. No son ningún problema para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y en los primeros versículos que leímos ahorita podemos ver a Pablo que está elevando una oración a Dios. Me impresiona mucho porque a pesar de la condición en la que se encuentra él, la verdad yo lo último que pensaría al estar encarcelado es en hincarme y orar. ¿O quién sí lo haría? Rigo, espero que sí, por favor. Pero a excepción de los pastores, tal vez todos, incluyéndome, sería bien difícil que estando en una situación así, yo me arrodillara y orara y me hiciera, como se dice por ahí, pues de la vista gorda de lo que está pasando ahí a mi alrededor. Y otra de las cosas que más me impresiona de esto es que está orando por la iglesia de Éfeso. Ni siquiera está orando: Señor, sácame de aquí, Señor, ya no quiero estar aquí. Él está orando por la iglesia de Éfeso. De hecho, aquí quiero leerte el versículo 16 y dice: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su
espíritu. Él está orando para que la iglesia de Éfeso pueda tener esa paz interior que se necesita cuando tú estás atravesando un problema. Porque la verdad, y hace poco platicaba con el esposo de mi cuñada y veíamos que ellos tienen poco que se acaban de acercar a la iglesia y algo así entre pláticas salía como que, oye, pues es que cuando te haces cristiano como que te va más mal en todo. O sea, parece que en serio tu negocio se viene abajo, tu familia parece que te peleas más y todo está mejor antes de ir a la iglesia. Y por eso es que muchas personas pues deciden dejar de venir a la iglesia, ¿no? Entonces, cuán importante es que tú y yo busquemos que el Señor fortalezca nuestro interior. Creo que ese es el primer paso que tenemos nosotros que entender para que el Señor pueda cumplir el propósito tan grande que puede tener para nosotros. Es que tú puedas tener esa relación interior con el Señor, esa conexión tan personal con el Señor, que cuando te topes con un gigante, cuando te topes con una enfermedad, cuando te topes con quien te topes, no te afecte. Que tú puedas ver que a pesar de que se vea bien grandote eso que te está pasando, veas que tienes del lado derecho a alguien que te lleva de la mano y que te dice: no te preocupes, estás viendo este desierto, aquí yo estoy obrando, te llevo de la mano, estás conmigo y yo estoy contigo. Y sabes, solamente lo vas a poder entender si haces lo que Pablo hizo en este momento. Yo creo que no es casualidad que él, aun siendo fariseo, eso quiere decir que él sabía todo lo que la ley judía marcaba. Él sabía de todo, podías ponerle a cualquier persona y tal vez él sabía más, a excepción pues de Jesús, claro, ¿verdad? Pero él sabía demasiado de las escrituras y todo. Y cuando me puse a estudiar ahí un poquito, veo que la tradición judía dice que cuando tú vas a hacer una oración, tienes que estar de pie. Y tienes que hacerlo de pie porque estás demostrando reverencia y estás demostrando que estás listo para escuchar la voz de Dios y hacerle caso a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Entonces Pablo está haciendo totalmente lo contrario y no lo está haciendo porque quiere ir en contra de las leyes de ahí, sino que él está entrando en un momento de humillación completa, en un momento de humildad completa. Él está mostrándose completamente vulnerable a la situación que él está pasando actualmente y reconociendo que hay aún más. ¿Y sabes qué importante es que hagamos esto? Qué importante es que tú busques esta conexión interior, porque ahorita te decía, una de las cosas que me impresiona de lo que Pablo escribe es que está orando por la iglesia de Éfeso. Entonces, ¿cómo tú vas a poder transmitirle a las demás personas, compartirles a las demás personas? Porque creo que eso es a lo que hemos sido llamados como creyentes, como cristianos. Y no sé si a ti te ha pasado, pero yo me he topado con situaciones en las que me enfrento a alguien, no para pelearme, sino que me enfrento en una situación en la que tengo que orar por alguien, en la que tengo que predicar, en la que tengo que compartirle a alguien. Y sabes, mi interior no está lo suficientemente listo para lo que tengo que hacer en ese momento. Creo que Pablo estaba suficientemente listo, por eso hace esto y dice: ¿sabes qué? Hoy me despojo de mí, me despojo de mis problemas, me despojo de lo que me está pasando. Hoy quiero orar por la iglesia de Éfeso, hoy quiero orar por alguien que ni siquiera tal vez conozco en persona. Hoy quiero compartirle esto a alguien que ni siquiera he visto tal vez ninguna vez, porque quiero que esa persona entienda que hay algo más que lo que él está viendo ahorita. Ahorita te decía, cuando parece que cuando tú te acercas a Dios todo va mal. Entonces yo quiero imaginarme que la iglesia de Éfeso estaba pasando algo similar. Tal vez estaba pasando momentos malos, tal vez estaba pasando momentos de, no sé, persecución, tal vez estaban pasando momentos de donde les iba mal en sus negocios, donde no tenían que comer, donde todo parecía que estaba mal. Y me encanta cómo Pablo les escribe diciéndoles esto: hey, hay algo más que lo que ustedes están viendo el día de hoy. Pablo pide a la iglesia
que estén bien en su interior, porque es sumamente importante que tú cuides tu interior para que el Señor actúe en el exterior. Y sabes, este pequeño mensaje no es para motivarte y decirte, oye, en un tiempo la gente va a estar cantando tus canciones y va a estar gritando tu nombre y oye, cuando te toque a predicar, la gente se va a volver loca y te va a hacer fiesta y vas a llenar los estadios. Tal vez sí va a pasar, pero tal vez no. La intención de lo que el Señor había hablado a mi vida y había estado hablando en estos últimos meses es que entendiera esto, y es algo que yo no había entendido, porque la realidad es que yo muchas ocasiones me he enfocado mucho en lo que puedo hacer, en lo que sé hacer, en que oye, ayúdame en esto y sí, esto va a funcionar porque yo estoy ahí, pero la realidad es que mi interior ha estado peor que tal vez una persona que a veces juzgamos a alguien que ni siquiera viene a la iglesia. Entonces es muy importante que busquemos eso, tener esa conexión interior con el Señor. No sé si les ha pasado agarrar una fruta que está pasada ya, tal vez agarras una manzana o algo y cuando la ves fea por fuera, ¿qué es lo que haces? Ni siquiera la muerdes, porque sabes que el interior está mal. Entonces eso es lo que hace que tu interior no esté conectado con el Todopoderoso. Eso es lo que hace que nuestro interior esté en desconexión con el Padre. Bueno, a menos que sean los aguacates mágicos de al súper, que la otra vez le dije a mi esposa, fue y compró aguacatitos de esos de los de Maya, nunca compren de esos, y agarré un aguacatito y se veía bien rico y lo agarré y lo apachurré, porque ese es el método para saber si está bueno un aguacate o no, ¿verdad? Lo agarré, lo apachurré, está rico, lo parto y estaba demasiado feo por dentro, olía como a pescado. Entonces le dije a mi esposa, no quiero que vuelvas a comprar estos aguacates de al súper, a menos de que sean los aguacates mágicos de al súper. Yo hoy quiero garantizarte que si el exterior se ve mal es porque el interior está mal. Es muy difícil que el exterior esté bien cuando el interior no lo está. Incluso hablando del físico, todos los doctores, hay estudios, miles de estudios y todo, donde te dicen que come bien, aliméntate, haz ejercicio, sal a la bici, haz lo que tengas que hacer para cuidarte, para que tu exterior esté bien. Cuanto más nosotros en el área espiritual tenemos que cuidar nuestro interior para que lo que haya en nuestro exterior, para lo que hablemos, para lo que compartamos a las demás personas, sea lo correcto y lo que el Señor quiere hablarles. Yo hoy quiero decirte que una vez que tú buscas esa conexión interior con el Padre, el Señor va a capacitarte para lo que sigue. No sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó. Y es que yo empecé a ver muchas limitaciones que tenía y empecé a sentirme totalmente incapaz de poder hacer cosas que el día de hoy hago. Y sabes, como humano y como persona, yo quiero garantizarte que si lo haces tú solo, no vas a poder hacerlo. Hagas lo que hagas, aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, no vas a poder hacerlo. Y no es como una maldición ni nada, sino que cuando el Señor va con nosotros, las cosas son diferentes. A lo mejor te han preguntado, oye, ¿cuál es el secreto para que podamos cumplir el propósito de Dios? Yo he tenido noches y he tenido noches muy largas platicando con mi esposa con respecto a esto, y que ella me diga y que yo le diga y que yo llore y que ella llore y me diga, oye, es que yo no siento que puedo hacer esto, oye, es que ve esto que me está pasando, en serio, no, voy a dejar esto, ya no quiero hacer esto, ya voy a dejar de X cosa, voy a dejar de esto, y lloramos y todo, y siempre caemos a la conclusión de que algo está mal dentro de nosotros. Por eso nos sentimos incapaces, pero ya una vez que tú te preocupas por ese interior tuyo, el Señor empieza a capacitarte. Pablo, en los versículos 17 al 19, le pide a la iglesia de Éfeso que puedan conocer a un Dios que no tiene complicaciones, que no tiene limitaciones. Les dice que conozcan cuán alto, cuán ancho, cuán profundo es su amor. Y si es de esa magnitud, y hoy te lo quiero decir a ti, si es de esa magnitud su amor, ¿de qué magnitud
es lo que el Señor quiere obrar en tu vida. Y no te estoy hablando, te digo, de hacerte famoso, de que te vas a hacer rico. A lo mejor el Señor en su misericordia quiere que lo hagas y que no quiere ser rico, no. Pero es más bien enfocado en el propósito que el Señor quiere cumplir para tu vida. Y sabes, te dije que era algo bien cortito y ya casi concluyo, pero quiero contarte una última historia y no sé si alguien me puede ayudar acá en el teclado, que me haga un ambiente un poquito más espiritual, más celestial, que se sienta. Y esta historia comienza hace 28 años. Y creo que cuando una persona habla algo, debe de haberlo experimentado, porque es muy difícil que alguien te crea cuando no se ha visto eso en tu vida. Hay un compa que dice que corrió un 21K y no le creemos porque no lo hemos visto. Y lo invitamos y nunca quiere ir a correr. Entonces es bien complicado que veas, es como si yo te dijera, no, pues yo voy todos los días al gimnasio y como muy bien. Pues la realidad es que no se ve. Pronto voy a ir, de verdad. Entonces esta historia quiero compartírtela y es muy personal. Y voy a decir lo mismo que dijo el pastor Arnoldo ahora en el funeral de Maxi, y aquí es donde se me quiebra la voz. Y esta historia comienza hace 28 años, cuando yo nazco. Y no se trata de hablar de mí, eso lo quiero aclarar desde ahorita, porque ahorita vas a ver a qué voy. Nazco en un hogar no cristiano, pero a la vez sí cristiano. Es bien curioso, ¿verdad? Porque era no cristiano, porque mis padres no eran cristianos, pero mis abuelos sí eran. Entonces, desde pequeño, desde que nazco, voy a la iglesia. Yo me acuerdo que, bueno, no me acuerdo bien, pero ahí hay una que otra foto donde me llevan así chiquito y con mis trajecitos y con ahí los zapatitos de dragón y muy, muy formalito y toda mi vida he sido muy serio y he tratado de siempre estar en la iglesia. Y pues así pasa mi vida, crezco, pasan los años y llega un momento, no recuerdo qué año, no les voy a mentir, pero llega mi edad de 11 años. 11 años, era un niño. Y esto quiero también dejárselo a los papás. Qué importante es que los papás, ahora lo estoy entendiendo, cuidemos nuestro interior, porque a veces el Señor quiere hacer cosas no con nosotros, con nuestros hijos. Y como tu interior no está listo para lo que el Señor quiere traer para tu vida, no te das cuenta, eso pasa desapercibido. Entonces llega la edad de 11 años. Yo era un niño que iba siempre con mis abuelos a la iglesia. Claro que en ese lapso pues ya mi mamá era cristiana, ya habían nacido mis dos hermanos. Yo vengo de una iglesia con un corte muy, muy pentecostal. Y me acuerdo que estamos en una reunión. Y fíjate, desde los 11 años yo me acuerdo ese día. A los 11 años estoy en una reunión y soy un niño, porque ahorita los niños los vemos que andan corriendo. Y yo me acuerdo que yo quería ser como mis abuelos y quería estar en la puerta, porque ellos toda la vida estuvieron en la puerta. Y me acuerdo que hacen un llamado y yo, siendo un niño, me pasan. Yo creo que yo no quería. Y en ese momento el Señor me llama a los 11 años. Y sabes, hay gente que no cree. De hecho, yo cuando recién me casé con mi esposa alegaba muchas veces y le decía, ¿por qué no le crees a Dios? Que Él quiere llamarte, que Él quiere hacer algo que tú no te imaginas. A los 11 años me llama, y me llama como muchos lo ven místicamente. Yo ya lo experimenté, para mí no es místico, a lo mejor para ti sí, y lo respeto, pero me llama por medio de una persona que me profetiza algo en ese momento, y esa persona está aquí en este lugar. Me llama y me dan una palabra que yo iba a tocar, y para esto te cuento, yo no creas que era un niño como muchos niños que vemos aquí, que ya están aquí tocando y todo eso.
Yo nunca había tenido un interés absoluto por la música, nunca había tocado nada, pero después de eso algo cambió en mi vida mágicamente. No es mágicamente, es el Señor, ¿verdad? Pero algo cambió en mi vida. Yo recuerdo que después de nunca haber ni siquiera tenido la intención de hacer nada, estoy de vacaciones, mi abuelo era músico, le digo, oiga, enséñeme a tocar. Agarré un cuadernito, a todos los que fuimos músicos de la vieja escuela nos tocó dibujar la guitarrita con las cuerdas, le pone unos puntitos ahí, me dice, pon este dedo aquí, pon este dedo aquí, y en 2 semanas yo sabía tocar la guitarra como si hubiera tocado siempre. Y es algo místico, y a lo mejor no lo creen, pero aquí tengo a mi familia que lo puede respaldar. Eso es lo que hace Dios, ¿no? Pero sabes, esa no es la intención de la historia que te estoy contando el día de hoy. Pasa los años, yo tengo puros amigos cristianos, mis mejores amigos son músicos, toco con ellos, empecé a tocar a los 12 años, o sea, este 12 de septiembre cumplo 16 años de estar casi todos los domingos tocando aquí en la iglesia y es un gozo para mí, una bendición. Pero empiezan a pasar los años y yo hago eso y soy un joven de iglesia y soy un joven llamado y llega un momento en mi vida en el que eso se me olvida y dejo de hacer todo lo que tenía que hacer. Pasa el tiempo, conozco a mi esposa, nos hacemos novios, al poco tiempo nos casamos. Yo había vivido esa vida donde todos los domingos estaba aquí en la iglesia, pero lo que te decía ahorita y que es demasiado importante, y es que mi interior estaba totalmente en contra de lo que yo me paraba aquí y cantaba, de lo que yo me paraba aquí y tocaba. Mi interior estaba completamente en contra de eso. Y no que yo estuviera en contra, sino que hacía todo lo contrario que el Señor me decía que hiciera. Pasa el tiempo, ya casado, mi esposa y yo vivimos una situación difícil en el matrimonio que muchos de aquí saben, otras personas no saben. Y sabes, en ese momento fue cuando yo sé que a lo mejor ya piensas lo que voy a decir, todo cambió. No, cuando todo empeoró en mi vida, cuando decidí dejar todo. De hecho, el pastor sabe, y hablé con él y dije, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer nada en la iglesia. Yo me acuerdo y ayer que lo meditaba, se me llenan los ojos de lágrima otra vez, porque yo me acuerdo que un día hablando con mi esposa le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero saber de nada. Agarré mi guitarra, que no está hoy aquí, y le quité las cuerdas. Dije, ya no voy a volver a hacer esto nunca en mi vida. Y yo sé que tú lo has hecho, tal vez. Cuando lo hago, guardo mi guitarra en el estuche y sigo mi vida y seguimos aquí en la iglesia. Y esto pasó ya cuando estamos aquí en la iglesia de Filadelfia. No creas que te estoy hablando de algo de hace cientos de años. Es la historia de mi vida y pasó hace 3 años, 2 años. Y sabes, después de eso pasé un proceso tan difícil. Mi esposa sabe y fue la única que estuvo ahí, no porque no quisiera que estuviera nadie más, sino porque, bueno, no porque nadie más quería estar, sino porque yo no quería que nadie más estuviera. Y yo no me levantaba a veces de la cama y lloraba todo el día y me inundó un desierto en el corazón, que la verdad es que todo lo que había hecho en mi vida, bueno o malo, no se comparaba con ese momento de soledad que yo sentía. Y le decía al Señor, ¿por qué me abandonaste, Señor? Yo veía y me mantenía ahí encerrado en mi casa en 4 paredes, y por eso me sentí muy identificado con Pablo en esa situación. Y yo veía mi entorno ahí y me sentía atado y me sentía limitado. Y había personas que fueron clave en ese momento de mi vida. Por eso te digo que es bien importante que busques tener tu interior bien. Una de ellas fue el pastor Arnoldo, y me hablaba y me decía, oye, pues el Señor quiere hacer algo más en tu vida. El Señor quiere levantarte de donde estás. Y una y otra vez esto resonaba en mi cabeza desde hace 3 años hasta el día de hoy que estoy compartiéndolo aquí con ustedes. Y me gustaría que se pusieran de pie, ya casi terminamos. Y ahorita vamos a entonar una canción, y la canción dice que el que empezó la buena obra la terminará, y Él tiene cosas más grandes para nosotros. Pero quiero cerrar con esto. Te conté algunas situaciones graves
tal vez de mi vida, tal vez de lo que pasaba Pablo. Y yo quiero que, yo no creas que voy a hacer un llamado, porque no soy de esas personas que te va a pasar y voy a orar por ti, te voy a tirar, pero sí soy de las personas que cree que si el Espíritu Santo te está llamando a pasar al altar, puedes hacerlo. Este lugar es completamente libre para que tú puedas hacerlo, o puedas hacerlo ahí en tu lugar sin ningún problema, pero lo importante aquí es que tú puedas conectarte ahí con el Señor. Y sabes, yo creo que aquí hay muchas personas que han sido llamadas, pero que ahorita están viendo sus problemas como unas limitantes más grandes que incluso su llamado. Están viendo sus enfermedades, están viendo sus problemas personales más grandes que Dios. Y eso la verdad no lo comprendo, porque yo ya lo vi mis problemas más grandes que el Dios Todopoderoso. Y ahorita que lo pienso y me río y digo, ¿cómo pude yo pensar en que mi problema que estaba pasando en ese momento era más grande que lo que Dios tenía para mí? Pasó el tiempo, el Señor trató conmigo. Un día me levanté y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a seguirle. Y seguí y quiero seguir hasta donde el Señor quiera. Y a mí me encantaría transmitirte eso y que tú dijeras, ¿sabes qué? Quiero seguir y voy a seguir, y sé que no ha sido el final y todo, y sí, que lo hiciéramos y qué chido. Pero la verdad es que es bien importante lo que te compartí ahorita, que empieces a analizarte desde adentro, que empieces a analizarte desde tu diario vivir, desde lo que estás consumiendo, desde lo que estás viendo. Yo no sabía, pero lo que yo duré viendo por muchos años, lo que yo hice por muchos años, lo que yo no debí de hacer por muchos años, fue lo que hace 3 años, después de una vida de ser cristiano, me trajo repercusiones. No creemos que tarde o temprano el Señor va a poner un límite y te va a hacer pasar por un desierto. Que te voy a decir algo, muchas personas ya no salen de ese desierto, ahí se quedan. Muchas personas ya prefieren quedarse ahí a escuchar la voz de Dios ahí al final del camino. Y hoy me gustaría que pensaras eso. Yo no creas que te voy a profetizar, no creas que te voy a, el Señor esto y como te decía ahorita, vas a llenar un estadio y no. Pero me encantaría que hoy pudiéramos en un sentir ahí donde estás, si te nace orar por alguien que está enseguida de ti, pudiéramos transformar esta atmósfera y creer en que el Señor está todavía actuando, en que Iglesia Filadelfia no hemos llegado todavía al final, en que aunque vamos a cumplir ya 8 años, el Señor todos los días nos va a recordar que aún no llegamos al final. Si tú ahorita estás pasando por una dificultad, lo que te dije ahorita, cual sea la dificultad que estás pasando, hoy el Señor quiere que entiendas de verdad que Él quiere actuar en tu interior para cambiar las cosas que tú estás viendo afuera. El Señor quiere de verdad cambiar eso más profundo, eso que te duele todos los días. El Señor quiere cambiar eso que te está limitando todos los días para cambiar lo que tú estás viendo afuera. El Señor quiere cambiar eso que te está atando. Tal vez a Pablo era una cadena que lo ataba ahí al guardia, pero el Señor quiere cambiar todo eso que te tiene atado para que puedas ver algo diferente afuera. Entonces, ¿por qué no levantas ahí tus manos? Señor, gracias. Creemos en ti, Señor. Hoy creemos, Señor, que ese no es el final de nosotros, Señor. Lo que intentaron en mi contra, usas para bien, usas para bien. Vamos, yo sé que aquí hay muchas personas El que empezó que Dios las ha llamado a hacer algo. Entonces hoy es momento de que puedas creer en el Señor, tal vez por ti, tal vez por tu familia, y decir: Señor, yo sé que no has terminado. Yo sé, Señor, que tú vas a traer algo aún más grande. El que empezó la buena obra, la terminará.
trabajar en tu vida el día de hoy. Intentaron en mi contra, usas para bien, usas para bien. Vamos, podemos cantarlo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque sabemos que tú traes algo más para nuestras vidas, Señor, porque sabemos que tú no has terminado, Usas Señor, para bien, porque sabemos que tú vas a cambiar nuestro futuro, Señor, porque tú vas a cambiar los pasos que estemos dando. Amén. yo veré milagros. Vamos, ¿puedes creerlo? Él va a hacer ese milagro que tú no puedes ver el día de hoy. Que sigue siendo fiel. Vamos, canta y yo veré. Yo veré milagros suceder. Recordaré que sigue siendo fiel. Iglesia, solo me gustaría que tomaras ahí un minutito más. Ya terminé. Pero me encantaría que si tú estás pasando por una dificultad, la que sea, inclines ahí un momento